Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro segmento sobre el Reino de Dios. En esta ocasión estamos cerrando la serie sobre la sabiduría del Reino de Dios, cómo andar en sabiduría, cómo vivir en sabiduría y cómo destruir los depredadores de esta sabiduría. Ahora vamos a hacer un resumen de más o menos todo lo que hemos venido diciendo acerca del reino de Dios. Comenzamos hablando acerca de en qué consiste el reino de Dios, en cuáles son sus características, cómo podemos pertenecer a este reino y qué nos enseña la Biblia sobre cómo tenemos nosotros que responder ante el llamado de este reino que nos hace Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, puesto que nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Hoy cerramos con un resumen acerca del reino aquí y ahora, pero también en el futuro. ¿Qué hemos estado diciendo? En primer lugar, el Señor Jesucristo enseñó que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios ya había venido y que está a la mano, está al alcance de cualquiera que quiere responder a ese reino. En el Antiguo Testamento, si regresamos allá un poco, vemos que el pueblo de Israel, a través del reinado particularmente de David, el mejor de los reinados en aquellas monarquías de la antigüedad, en el caso del pueblo de Israel, se manifestó como una sombra de lo que debería ser algo así parecido al reino de Dios, aunque no en toda su claridad. Pero nos presenta una sociedad comunitaria, una sociedad en la cual los unos son importantes ante los otros en cuanto a comunicaciones, en cuanto a relacionamiento los unos con los otros. Allí hay relaciones de el padre hacia los hijos, de los trabajadores hacia sus amos, que en aquel tiempo se permitía la esclavitud según esas sociedades donde nació el Antiguo Testamento, pero que en esta sociedad ha de ponerse atención al desprotegido también, al pobre, al niño, a la viuda, al discapacitado, al que tiene pocos recursos para vivir. Y en esa comunidad se expresaba la presencia del reino de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que esa presencia del reino de Dios se da en la comunidad primitiva de la iglesia primera. Por ejemplo, teniendo cuidado los unos de los otros, no solamente aconsejándose o dándole la palmadita de que te vaya bien, hermano, sino muchas veces proveyendo para las necesidades del otro, ayudando a que el otro esté bien para que yo también esté bien. Cuando había necesidad de hacer justicia, había que hacer justicia, aunque en términos de la justicia social, la iglesia primitiva no puede hacer mucho porque están bajo el imperio, en ese momento, de los grandes imperios antiguos, el imperio romano. Luego el Señor Jesús y la iglesia primitiva siguen desarrollando esta idea de la presencia del reino a través de lo que Jesús proclama, particularmente en los dichos de los evangelios. Por ejemplo, hemos dicho muchas veces que en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, versículos 19 y 20, Él proclama cuál es su misión. La misión es hacer concreto aquí y ahora en la vida que Él estaba viviendo la presencia del reino de Dios. Y dijo: el Señor me ha mandado a predicar el evangelio a los pobres, a dar vista a los ciegos, a dar salud a los que están prisioneros por el diablo y a pregonar el año de liberación, el año agradable al Señor. ¿Qué significaba todo esto? Todo lo que había traído del Antiguo Testamento la comunidad del reino, en la cual prevalecía la verdad de Dios, la justicia y la equidad de Dios, el compañerismo, la fraternidad de los unos para con los otros. En la sociedad actual, de los grandes pecados que tenemos que combatir es el hecho de que muchas veces no nos importa el otro. Allí está el vecino y no sabemos qué es lo que le pasa. Hay enfermedad, hay pobreza, hay dolor, hay quebranto de espíritu, hay opresión de espíritus y a veces no nos damos cuenta porque no vienen a nuestra iglesia. Pero
la presencia del reino de Dios debería de traernos a esta misión que nos enseñó Jesús en el capítulo 4 de San Lucas, en el cual dice que nosotros también entonces debemos de asumir esa misión así como nos lo presentan los evangelios. Muchas veces predicamos y está bien, esa es una parte mucho más amplia del cumplimiento de la misión del reino de Dios que Jesucristo nos dejó y que se presenta en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, y que es aquella gran comisión que nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, pero enseñándoles que guarden todas estas cosas, y a veces muchas de ellas las hemos olvidado. En el Evangelio de San Lucas casi no se nos dice ese tipo de misión, pero sí en el de San Marcos nos habla de predicar el evangelio a toda criatura. Hay mucha tela que cortar aquí, pero quiero mencionar dos elementos importantes. Uno es que San Juan retoma también la idea de San Lucas, que no tengo tiempo de expresar con detalles de cada versículo, pero que dice San Juan en el capítulo 21 de San Juan: como el Padre me envió, así también yo os envío. Entonces, ¿cómo envió Dios a Jesús a la misión? En pobreza no lo envió con un banco lleno de dinero, con carros del año, con refrigeradores y todo para hacer comida, para guardar y hacer comida para los pobres. No, en pobreza, pero a través de la mano de Dios, la multiplicación de los que pertenecían a ese reino, fue expresando él la presencia del reino de Dios. ¿Cómo lo hace? Con milagros, con portentos, con satisfacción de las necesidades del que tenía necesidades, sanidad de los que estaban enfermos, comida para los que tenían hambre, consuelo para los que estaban afligidos. Y podemos leer en los evangelios todo eso, que lo hace la iglesia primitiva. Bien, todo eso entonces lo podemos hacer nosotros. Por eso usted dé al que no tiene, ore por el enfermo, aunque usted no sabe si él da voluntad de Dios que sea sanado. Nuestra obligación es orar por él para que sea sentida la presencia del reino de Dios. Pero tenemos otros medios también que no son necesariamente milagrosos. La ciencia médica, la tecnología. Cuando podemos ayudar a alguien para que se haga un tratamiento médico, estamos haciendo honor a la presencia del reino de Dios. Bien, este reino tiene a través de nosotros que hacerse manifiesto a través de lo que hacemos. Y esto tiene que ver con la teología de las buenas obras. Dios nos ha mandado a hacer buenas obras. Jesús lo dice en el Sermón del Monte, que así alumbre vuestra luz, como se ponía la luz y todavía se pone naturalmente sobre la parte alta para que alumbre a todos los que están en casa. Y Jesús dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial. En el capítulo 25 de San Mateo vuelve a decir, yo voy a juzgarlos así como dice allí, porque fui en algún momento forastero, en algún momento fui preso, en algún momento tuve hambre, en algún momento estuve enfermo y vinisteis a mí. Léalo en el capítulo 25 de San Mateo. Y luego la iglesia primitiva que lo hizo. Pero en el futuro Dios está presentándonos en la palabra de Dios la enseñanza de que el reino también va a tener una concreción de un reino completo en el cual mora la justicia y la equidad. Nos lo presenta el libro de Apocalipsis y otros libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y aquí es donde viene la doctrina del milenio o del reinado milenial de Jesucristo o el reinado eterno de Jesucristo. Hay polémica sobre esto, hay diferentes maneras de interpretarlo, pero lo que enseña la Biblia, de lo cual no nos vamos a perder, es que en el futuro este reino de tinieblas que combate contra el reino de los cielos y que desarrolla esto que hablamos en un segmento anterior, los depredadores de la sabiduría del reino, va a ser abolida y va a ser muerta, va a ser totalmente destruida. En el escatón, en el último momento, Dios va a traer a concreción la presencia del reino en la persona de Jesucristo. Esta experiencia del reinado eterno de Jesucristo va a ser expresada a través de la verdad, de su justicia, de la equidad,
de la fraternidad, de aquellos elementos que hemos discutido en otros segmentos de este programa y que hacen honor a la presencia de este reino. Por eso es que nosotros bien podemos proclamar con todos los que abrazan los principios de este reino, la sabiduría de este reino, el andar en esta sabiduría del reino, en justicia, en integridad, en verdad, en diligencia, en humildad, en pureza, en santidad, para que podamos proclamar lo que el Señor puso allí en esta oración que debemos dirigir al Señor con todo nuestro corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. A este reino somos llamados a pertenecer. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.